Bueno, acá nuevamente en el programa Vos Sabés, que es el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo, estamos tratando el tema de la vacunación en los chicos y en las embarazadas. Estamos con la doctora Analía Mikietiuk y con la doctora Verónica Miresi, ambas madres de hijos. Me miran y se ríen acá porque, bueno, para nosotras es más importante que sean madres, pero están llamadas por madres y por doctoras y especialistas porque estamos hablando de un tema interesante que es la vacunación, la prevención, y vamos a hablar también sobre la alimentación. Claro, la alimentación también es otra manera, ¿no? de prevenir muchas enfermedades. Y nos había quedado colgado desde el bloque anterior el comentario que había hecho Verónica sobre el tipo de proceso fisiológico que se generaba a partir de la vacuna, y me gustaría volvértelo a preguntar. Sí, yo quiero aclarar que voy a hablar en este programa como madre, en primer lugar, y mi especialidad a nivel de conocimiento es la fisiología. No soy médica, o sea que no voy a aportar desde ese lugar. Pero sí me parece que es importante señalar que la vacunación, dentro de todo, digamos, es un mecanismo de prevención que utiliza un mecanismo de respuesta fisiológica del sistema inmune, que hace que nuestro sistema inmune, cada vez que ingresa un patógeno, reacciona y guarda sus anticuerpos para la próxima entrada de esos patógenos, en los cuales nosotros estamos todo el tiempo en contacto. Lo que pasa es que uno se da cuenta que está en contacto con los patógenos en el momento que se enferma. Pero claro, mientras tanto, cuando uno está sano, no es que las bacterias y los virus no están, sino que están, pero nuestro sistema nos defiende. O sea que nosotros tenemos una maquinaria, que nuestro organismo, que es maravillosa y que es muy potente, que a veces falla, o a veces la carga con la cual uno la estimula es tan alta que nuestro organismo no puede hacer frente. Claro, como la mala alimentación, el estrés, un montón de cuestiones asociadas a... La mala alimentación está comprobado desde muchos estudios que favorece determinadas patologías, o sea, desfavorece al organismo en su acción de responder ante determinados eventos que lo ponen en situaciones estresantes. Claro. Ahora, lo que yo escuchaba que decía Analía, y tiene razón, es que corroborar esto científicamente es muchas veces complicado, porque son estudios poblacionales. Esto se hace sobre estudios poblacionales. Las poblaciones son muchas veces deshomogéneas. Deshomogéneas en varias cosas, fundamentalmente en hábitos, en medios socioeconómicos, en forma de alimentación, tipo de alimentación, acceso a la información y demás. Entonces me parece que, pero hoy en día yo creo que el gran acceso a la información que tenemos nos permite tener algunos datos importantes que a mí, en cuanto a alimentación, me parece importante señalar, y sobre todo relacionado con esto de la enfermedad y de la muerte y de lo que nos causan determinadas patologías, ¿no? Porque, por ejemplo, la diabetes, que es una patología completamente relacionada con si bien tiene una parte de herencia y predisposición genética, hay mucho de hábito alimenticio, es la próxima epidemia que se viene. Y por ahora no hay vacuna, no hay vacuna preventiva contra la diabetes. Ni va a haber, porque el patógeno no es justamente ni una bacteria ni un virus, sino que es el hábito. Es el hábito, claro. Y una ingesta, de las cuestiones, es una ingesta valorada, digamos, una sobreingesta de alimentos, de hidratos de carbono sobre todo, como hábito alimenticio en las poblaciones. De hecho, las epidemias de obesidad están asociadas con epidemias de diabetes, y se estima un incremento muy alto para los próximos años de esta patología, que raramente es una patología que no asusta. O sea, esa es mi percepción que tengo socialmente. Digamos. Uno dice, ¿tienes diabetes? Me tengo diabetes, bueno, salgo a caminar. Y la diabetes es una patología terrible. Digamos, si bien es una patología crónica y que los efectos graves se ven a largo plazo, es una patología invalidante, una patología que genera mucho dolor. Sobre todo, la complicación más grande que tiene la patología es la patología vascular.
Entonces, que llevan a las amputaciones de miembros, a gente a mal postrada, funcionamiento de los riñones, a mal funcionamiento renal y demás. Sí, de la vista, de la vida, bueno, ni es decir, el corazón. Entonces me parece ¿por qué que decís que la alimentación tiene que ver con la diabetes? Porque, explícalo un poco. Bueno, porque justamente fisiológicamente uno cuando ingiere un hidrato de carbono, vos comés un plato de fideos, lo que ocurre es que se degrada en el estómago y se absorben en la parte intestinal, y cuando llega la glucosa a la sangre, eso pasa por el páncreas, y el páncreas libera insulina, ¿no? La insulina tiene la gran, digamos, la función en el organismo, entre otras, ¿no? Pero la más, podemos decir, significativa, de hacer que esa glucosa que nosotros ingresamos al organismo llegue a distintos tipos celulares, ¿sí? En particular va al músculo, para que el músculo pueda hacer actividad física, digamos, actividad contráctil, va al tejido adiposo, o sea, la grasa, para que se acumule como reserva energética, por las dudas que nosotros en los próximos 15 días no comamos, y al hígado para almacenar como glucógeno, básicamente, digamos, como función importante. Entonces, esa insulina cumple ese rol. Si nosotros comemos continuamente alimentos extremadamente refinados, donde continuamente aumentamos la glucosa en sangre, el páncreas continuamente es estimulado a liberar insulina en sangre. ¿Y cuáles son esos alimentos? Y podemos decir las harinas refinadas, todo lo que tenga, digamos, hidratos de carbono, digo harinas, también los dulces, todo lo que contenga azúcar, sacarosa, las golosinas, las bebidas en las cuales nosotros no nos damos cuenta, porque las bebidas están hechas con lo que se llama un jarabe rico en fructosa, que es otro hidrato de carbono importante que nosotros ingerimos en las gaseosas y demás. Las verduras también tienen hidratos de carbono, pero tienen hidratos de carbono más complejos, menos refinados. Entonces, cuando nosotros ingerimos, podemos decir que el proceso digestivo es mucho más largo y la llegada de la glucosa a la sangre es más lenta. Entonces el páncreas no tiene que producir picos de insulina, que parece ser que son los más nocivos, digamos, para desgaste pancreático, y hay una liberación como más controlada o más, podemos decir, más constante de hidratos de carbono en el organismo, que, vuelvo a decir, es la glucosa es la energía que consumen las células para vivir. O sea, no es que no la necesitamos, la necesitamos. Verónica, para ser recontra simple, es decir, lo que vos estás diciendo es que nosotros comiendo tantos fideos, tanto pan, tantas facturas, tantos caramelos y tantas Coca-Colas, lo que hacemos es desgastamos al páncreas, y ese páncreas después ¿qué? No sirve más. Y se gasta, la diabetes. Como todo lo que se gasta, digamos, después no sirve. Digamos, es decir, pero la diabetes es un problema, es una disfunción del páncreas. La diabetes es una disfunción del páncreas, sí, digamos, trae otras consecuencias que, digamos... es decir, que comer fideos, pan, Coca-Cola no importa nada más que por la silueta. No, porque culturalmente es como que nosotros estamos siempre pensando en que los hidratos de carbono mejor no, por el rollito y qué sé yo qué. Yo creo que y depende. Sin embargo, mucho a los de nenes sí. de un año le damos la galletita con chocolate, después le damos gaseosas, le damos la abuela le trae la bolsa de caramelo. La bolsa de caramelo, lo premiamos con un caramelo. Estoy de acuerdo con las galletitas, los caramelos. No, con la Coca-Cola no. Pero bueno, lo cierto es que la obesidad, que es una de las epidemias de la riqueza, como digo yo, es una de las epidemias actuales en donde la gente, no solamente la gente rica, al revés, cuando en las películas de la Edad Media ustedes se fijaban que los ricos eran gordos y los pobres eran flacos. Sí. Actualmente es al revés, los pobres son gordos, los ricos son flacos, porque con qué está en la Edad Media comer era un símbolo de riqueza, porque no había comida dando vueltas. Hoy cuidarse y acceder a productos light va de la mano de la educación y de otros conforts que te podés dar. Podés tener tiempo para hacer gimnasia, podés tener tiempo para
caminar, sí, incluso y no tenés que trabajar y comer mientras trabajas. Claro, pero digo, pavadas como esta cuestión de que en el ámbito del naturismo, digamos, por ejemplo, el azúcar rubia, ¿no? Es más sana que el azúcar blanca. Bueno, ahí yo creo que pero el azúcar rubia es más cara que el azúcar blanca. Claro. A ver cómo es esta cuestión. También. Igual los dos azúcares igual creo que levantan la misma cantidad de glucosa en sangre, y para la diabetes debe ser más o menos lo mismo. Esos son detalles, pero por ejemplo, no digo porque hay productos que son más sanos, pero son más caros. Más caro que el producto no light. Y en poblaciones más, en poblaciones con mayores problemas económicos, digamos, es puro hidrato de carbono. Exactamente. A ver, bueno, yo Verónica tiene una postura, y a mí me interesa que la desarrolles. Sí, yo creo que no es tan así, porque, digamos, algunos productos son más caros, los que nosotros vamos a comprar por ahí, los que tenemos, uno pues si tiene acceso a determinados, pero hay un montón de hábitos culturales que dependen de tener buena información, que hay un montón de productos completamente saludables donde uno ingiere hidratos de carbono y que son baratos. Por ejemplo, digo, las lentejas en este país no son caras. Los vegetales, algunos vegetales, los vegetales de época, digamos, de estación, no son caros. Y son hidratos de carbono complejos, saludables, que no solamente tienen el hidrato de carbono necesario, sino que además tienen la fibra necesaria, tienen las vitaminas necesarias, porque digamos, el alimento es un alimento complejo, tienen agua necesaria. O sea, si nosotros comemos vegetales, por ejemplo, estamos ingiriendo agua, estamos ingiriendo vitaminas, estamos ingiriendo hidratos de carbono, con lo cual muchas veces todo esto de que hay que tomar 2 litros de agua, claro, hay que tomar 2 litros de agua si nosotros vivimos a facturas, sí, pero si nosotros comemos frutas y verduras es probable que no tengamos ni siquiera sed, porque el agua está siendo ingerida en los alimentos que comemos. Yo aplaudo, porque el exceso de agua también provoca exceso de función renal. Claro. Eso no lo sabía. Entonces es bastante contradictorio. De todas maneras, después tenés que estar con la botellita. ¿Vieron que hay gente que está con la botellita en la cartera? Y después, agua. Detrás de esto, que ahora yo también quiero yo voy a aplaudirlo a Marcos, que trajo mate. Trajo mate para hidratarnos. Yo igual quiero decir esto y quiero volver un cachito al tema de vacunación, porque tenemos un comentario de un oyente, pero quiero decir esto para ver que lo charlemos. Detrás del producto agua, detrás del producto leche de cajita y detrás de muchos otros productos hay una industria, hay un negocio. Y esta es otra de las caras cuando se habla de vacunación. Bueno, entonces, pero antes de entrar en eso, yo quiero que leas, porque yo estoy ciega a esta edad. Pero para que y lejos de la computadora, lo que pregunta pero para Mariana. que te haga un comentario respecto al agua. Hoy, aunque parezca, porque en épocas anteriores era inimaginable no poder acceder al agua. Depende del lugar donde vivieras, ¿no? En lugares muy áridos sí era muy difícil. No, pero digo... Agua potable no es tan fácil. Bueno, por eso. Pero hoy la industria de embotellamiento de agua es más lucrativa, que usted no lo crea, que la industria farmacéutica. Bueno, por eso hablamos de los negocios. Detrás de los 2 litros de agua por día, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo instaló dentro del inconsciente colectivo de la sociedad? ¿Villa del Sur? Bueno, no nos va a auspiciar nunca. Preguntale lo que dice acá la oyente Mariana, que está preguntándole a la doctora Miqueliuk. A ver, después vamos a aclarar eso, Analía, también, por favor. Miren que hoy estoy malísima. Hoy estás mala. Analía es fiesta y me puse re amarga. Sí, viste ese que decís, che, vino la jodona del grupo. Chao, re amarga. Vino la que te cuenta el chiste y te tiró. Mala. ¡Oh! Dios. Yo con las vacunas soy muy seria. Bueno, me preocupa, dice esta mamá, dice que bueno, primero para que te voy a arrancar con bien el comentario. Tengo mate, tos. Estoy ahogada. Se va a morir. Sí. Estoy reproblematizada con el tema. Con el tema sigo yo, vacunación. Dice. Eso quedó grabado. Lo grabaste, ¿no? Mariana, perdón. Sigo yo, porque Eugenia está atorada. Dice que ella está problematizada con el tema de vacunación porque tiene que vacunar a sus hijos. Y le preocupa el medio en el que se ponen los virus. Y le preocupa, y después lo aclara. A ver, un cachito. Dice, le preocupa inocular un virus que quizá no tendría nunca en su cuerpo si no se lo metieran
a través de la vacuna, ¿no? Y le preocupan los estudios que asocian las vacunas con cánceres en la edad adulta y con problemas inmunológicos colaterales. Bueno, esas consideraciones. Bueno, buenísimo, buenísimo que preguntó esto, porque son las dudas más grandes que hay en el momento de la decisión de la vacunación. Sí. Uno de los grandes cucos, vamos a empezar desde lo inmediato hasta lo mediato. Desde lo inmediato, una de las cosas es el virus que le pongo en el cuerpo a mi hijo y que de otra forma no lo tendría. Primer falacia, si querés, entre comillas, para hacerlo más suave, porque no le metes el virus entero, sino que le estás metiendo proteínas de virus y de bacterias que generan la respuesta antigénica del cuerpo, o sea, las defensas, despiertan las defensas de tu cuerpo frente a las bacterias enteras. O sea, vos no le estás metiendo virus adentro, ni bacterias. No, pero es importante lo que estás aclarando, porque está esa cuestión ¿Sí? en muchas Claro madres que sí. Por eso, le tenés que meter el virus, ¿no? No es un virus que le estás metiendo en una bacteria. Alguna capaz que... Pero no son. No son la mayoría. Entonces, eso hay que estar bien, y además hay que ir a lugares donde la gente esté entrenada en vacunar, porque también la técnica de la vacunación es importante. Una de las vacunas más importantes que hay en el calendario argentino es la BCG. La BCG quiere decir bacilo de Calmette-Guerin. Ahí vos le metés un bacilo de la tuberculosis que está atontado y le das... y tiene que dársela en centros donde estén bien entrenados en dar esa vacuna, porque si se la das mal a la vacuna de la BCG, le puede generar algunas reacciones como ganglios axilares, supuración, lo que le decimos BCG-itis. Uh-huh. La mayoría de las vacunas que están en el calendario, entonces, insisto, son proteínas de virus y de bacterias. Después están los efectos a largo plazo. ¿Qué pasa? Se mezclan mucho en los estudios de seguimiento de pacientes la vida misma, porque son muchos pacientes que los seguís de por vida y es muy difícil darle la culpa de los defectos, de los problemas de vacunación a una vacuna o a 1000 factores a los cuales el paciente estuvo expuesto. Uno de los grandes problemas que hubo con la vacunación es que mucha gente dejó de dar la vacuna del sarampión en los países desarrollados. ¿Y por qué? Por unos artículos que habían salido en revistas científicas que relacionaban la vacuna del sarampión con autismo o el TGD, que es el trastorno generalizado del desarrollo. Sí, lo escuché eso, sí. El médico que llevó esas investigaciones a cabo no tiene más la matrícula porque truchó datos. Y cuando hicieron una revisión de las historias clínicas de los pacientes que resultaron en esa conclusión, muchos datos eran de mentira, estaban escritos mal. A propósito. Uh-huh. Fue tan terrible que ese médico perdió su matrícula por haber hecho un fraude. Uh-huh. Y hoy se están viendo en países desarrollados casos de sarampión mortal, ¿no? Uh-huh. Y epidemias que rápidamente se pueden controlar. Acá la oyente está poniendo, qué interesante. Te está escuchando atentamente. Gracias. ¿Ves que sirve? Mira, acá ahora se puso contenta. Gracias. Ya me están poniendo... No, pero... Y prende mucho lo del engaño masivo. Ahora, vamos al otro... Es fácil pensar que lo que te están dando es malo y que si lo da el Estado, más o menos, y si es accesible, algo tendrá. Claro. O sea, es más fácil pensar que hay alguna... cosa mala que algo bueno. Pero yo insisto, esto lo pensamos porque lo tenemos como algo habitual, algo cotidiano. Lo que pasa, Analía, yo voy a poner en abogado del diablo, lo que pasa que nosotros hemos visto históricamente la industria farmacéutica ha hecho desastres desde todo punto de vista. Sí, pero se han hecho pruebas en poblaciones, digamos... vulnerables. Sí, vulnerables. Que han sí, sido y bueno, y eso además ahora la industria... ahora todo lo que es industria farmacéutica está muy regulado. Como todo, ¿no? Vos tenés investigadores de buena fe y de mala fe.
Actualmente en nuestro país la investigación clínica está muy regulada, desde el Ministerio de Salud, desde ANMAT, y realmente somos un modelo de país en cuanto a ética en la investigación. Yo tuve la suerte de poder trabajar en otro país, en España, comparando las regulaciones éticas de ese país con respecto a la nuestra. Nosotros nos sobran regulaciones éticas y generalmente cada vez que un paciente entra a un estudio de investigación se tarda casi un día entero en explicarle cómo debe ser, en explicarle al paciente en lo que está y todos los procesos regulatorios con los cuales estamos, y además están vigilados por ANMAT, con los investigadores que son médicos, que hacen investigaciones de la industria, están vigilados por ANMAT, por comités de ética, por Pero sin embargo, socialmente se cree, en general se cree todo lo contrario, se cree que son que somos chanchitos de India, en los países subdesarrollados. No, claro, y además que justamente como no somos países del primer mundo, o somos periféricos, no sé cómo es la denominación hoy de nuestro país, estamos más sujetos a hechos de corrupción y de cosas oscuras. Hechos de corrupción, yo soy una convencida de que están a nivel mundial, ¿no es cierto? Seguramente hay muchos aspectos del desarrollo de las drogas y del desarrollo de la industria farmacéutica que tienen muchos cuestionamientos éticos. Pero lo cierto es que hoy por hoy es la única forma que se conoce de generar nuevas drogas. Si no hubiera habido investigación clínica, hoy el SIDA seguiría siendo tan mortal como hace 10 años. Y en 10 años se evolucionó tanto en la industria farmacéutica que hoy, gracias a todas las investigaciones a nivel mundial que hubo con respecto a esta patología, a la cantidad de voluntarios que quisieron participar en estos estudios y a la cantidad de médicos que buscaron que sus pacientes participaran de estos estudios, se puede hacer de una enfermedad mortal rápidamente una enfermedad controlable casi parecida a la diabetes, por lo terrible, lo crónico y cómo termina siendo una enfermedad crónica. Las bacterias multiresistentes, por ejemplo, que es uno de los problemas que tenemos hoy en la práctica médica, son bacterias que son resistentes a los tratamientos habituales. Si no hay investigación clínica de nuevos antibióticos, te vas a morir por una bacteria multiresistente y el antibiótico nuevo no va a estar. Claro, hace poco hubo un hecho muy mediático justamente que tuvo que ver con el mundo de la farándula. Con la nenita de esta pareja que volvió de como Pampita, sí. De México, bueno, esta cuestión, y como que reavivó también esta discusión respecto a las bacterias y los virus, y en época de gripe nuestra acá, la mayoría de las madres, en mi caso justo mis nenes se agarraron los dos gripe y estaba la abuela encima, pero sobreprotegiendo a los niños, ¿no? Por lo que pasó por este bebé y con esta nena, ¿no? Sí. Fue terrible. Que fue terrible y que sí, hay pero muchos cada vez casos, que pasa una cosa mediática sí, así con un personaje genera mucho. Y vos, Verónica, que estás en la investigación, que sos parte del CONICET como investigadora, ¿cómo ves el tema investigación? Sí, ¿Qué seriedad? A ver si yo hago investigación básica, que es diferente porque nosotros en general trabajamos con animales o con células en cultivo. Son modelos diferentes donde en realidad no hay un riesgo directo, o sea, la investigación clínica tiene otros parámetros. Yo coincido con lo que dice Analía, sobre todo lo que me interesa recalcar es que que hoy en día nosotros tenemos otro país, un país donde el Estado se ha hecho cargo de la regulación de la investigación, no solamente del control, sino del favorecer el entorno, digamos, económico y de organización y de determinación de fondos para hacer investigación. Por ejemplo, hoy existe la carrera del investigador clínico, o sea, hay puestos en el CONICET para ser investigador clínico. Y además hay fondos como en forma continuada, como hace muchos años que no había, del Estado
dados para investigación básica y clínica, que en realidad en general van casi muchas veces de la mano, en el sentido de que muchas veces hallazgos de la investigación clínica son después o antes avalados en la investigación básica. Pero coincido con Analía, es que digamos, hay ciertos resquemores siempre de esta cuestión de que como somos país periférico, somos utilizados como chanchitos de India y demás, pero hay que ver bien en qué casos y analizar cada caso particular. Muchas veces las generalizaciones son enemigas de la verdad. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, si uno ahora le pregunta a cualquier persona, yo creo, si está de acuerdo o no en darle la vacuna, la Sabin oral, nadie va a decir que cree que es riesgoso vacunar contra la poliomielitis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad erradicada, pero se erradicó gracias a la vacuna. Nosotros hoy no vemos chicos con secuelas de poliomielitis, todavía quedan algunas personas que tendrán ahora alrededor de 70 años que tienen secuelas. Sí. No los vemos, pero ¿por qué no los vemos? Bueno, ahora, en su primer momento, ¿habrá habido algunos que tuvieron mala praxis? Seguro que hubo. Seguro que alguien quedó en el camino. Eso es así, digamos. Lo que pasa es que hay que ver, yo creo que después terminan siendo lo que decían justo. Sí, perdóname que te interrumpa, porque es un ejemplo perfecto. De lo crudo, a lo mejor uno es muy crudo siendo médico porque piensa en lo global. Pero uno de los problemas que hubo con las primeras vacunas de la Sabin oral, que es una bacteria atenuada, que es un virus atenuado, perdón, es que la primera vez que vacunaron le dieron el virus entero. Se olvida, hubo un problema de la, qué sé yo, de logística, qué sé yo, y hubo algunos chicos que tuvieron polio vacunándose. Pero bueno, eso después se solucionó. Yo entiendo, digamos, y a mí siempre me preocupa en la práctica médica esto de la generalidad de la estadística y vuelvo a decir, cuando a uno le pasa es el 100%. Es lo mismo que si uno dijera, bueno, la estadística, no sé, de violaciones es del 5%, pero bueno, el día que te toca a vos es el 100%, es un problema para toda tu vida. Como tantas cosas que cuando le tocan a uno es el 100%. Pero yo creo que el análisis tiene que ser, es como en muchas prácticas. Por ejemplo, otro ejemplo claro, que yo hace poco estuve en un congreso de células madres, que es un tema ahora candente. Top. Y bueno, sí, que no, vamos a tener que hacer un programa también al respecto. Que es un tema muy interesante. Realmente aprendí un montón en ese congreso. Y ellos hablaban de los stent cardíacos. O sea, hoy las células madres están, la gente que hace, digamos, terapias con células madres está haciendo, digamos, de alguna manera puesta en el tapete, están haciendo cualquier cosa y demás. Y ellos decían, si nosotros, los médicos decían, yo fui medio de oyente, ¿no? Decían, si nosotros hubiéramos hecho caso en su momento cuando hablaban del stent coronario, del stent cardíaco, no hubiéramos puesto un solo stent y no hubiéramos tenido la tasa de caimientos de la mortalidad por problemas coronarios. Como ahora a uno le dicen, te tenía que poner un stent, nadie dice, no, con esto me van a matar. Se lo ponen, si es 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, digo, hay que ir analizando caso por caso. Yo creo que hay que siempre tener una mirada inteligente de las situaciones y siempre apelar. Yo quisiera confiar en el Estado como ente regulador de las prácticas médicas, de las prácticas farmacéuticas, de las prácticas de la industria. Y entonces, ¿por qué el Estado? Porque el Estado es el que nos representa como sociedad. Entonces, y después yo creo que si uno tiene la información necesaria, toda la información, esto que decía Analía, que antes de entrar a un ensayo clínico, el médico debe explicarle, si es necesario estar todo un día, para que el enfermo dé lo que se llama el consentimiento informado, para entrar a un ensayo. Después cada uno hará su valoración particular de si quiere correr ese riesgo o no quiere correr ese riesgo. Y es cierto que los ensayos en la fase, lo que se llama preclínica, digamos, o cuando se lanza un medicamento al mercado, hay una fase que es de prueba. Es así, digamos, no hay otra, lamentablemente no hay otra forma. Las cosas serias, las medicaciones serias son así. Primero está la fase 1, en donde se hacen animales, después estudios de fase 1 en voluntarios sanos, en donde se ve una droga, una vacuna, un antibiótico en pacientes que no tienen la necesidad de hacerlo y se mide si tiene algún efecto adverso, o sea, daña más de lo que va a curar.
en un sano, después pasás a las indicaciones precisas de cada patología y después ves los estudios de superioridad a los tratamientos que están ahora. El problema que hay, un punto fundamental, es la farmacovigilancia, que ese es un punto que en la Argentina todavía no está demasiado desarrollado, y yo creo que es un punto vital, que es, una vez que está en el mercado, sea una vacuna, un nuevo fármaco o lo que sea, ¿cuál es el reporte médico de lo que se va viendo después de la administración? De todas maneras, eso está más en la cultura de los médicos y está la denuncia de efectos adversos no esperados de los medicamentos ANMAT. De eso se lleva mucho registro, de las vacunas, de los antibióticos, de los genéricos, de las medicaciones genéricas nuevas. Pero hay una cosa que me parece interesante resaltar, es que para las medicaciones de la industria están todo este control, pero no hay ningún control para las terapias, lo que se llama terapias alternativas. Por ejemplo, comer gorgojos, la indicación de comer gorgojos cuando uno tiene cáncer. Yo trabajé muchos años en Fundaleu, que es la Fundación de la Lucha contra la Leucemia en Buenos Aires, que es una institución una institución privada muy seria que trabaja con trasplantes de médula ósea, y había muchos pacientes que tenían como terapia alternativa de gente que lucraba con eso, que tenían que comer gorgojos vivos que se iban a comer las células cancerosas. Eso no está legislado, no hay ningún lugar donde uno pueda hacer una denuncia para eso. Después el HANSI, las terapias estas alternativas, en donde pacientes con las defensas bajas se inyectaban medicaciones no probadas, que se hicieron las denuncias que estaban contaminadas con hongos. Entonces vos les dabas, los pacientes se daban inyecciones con hongos, con las defensas súper bajas. Para todo esto alternativo, que tiene muy buena prensa, porque la magia siempre engancha a mucha gente, no hay un control, porque todavía no existe un control. Y desde el público, la gente no es tan severa como con lo otro, porque vende más, porque uno quiere magia. La gente, nosotros, ¿qué más mágico que un gorgojo se te esté comiendo tus células tumorales? Con esto nos quedamos, hacemos una pausa cortita y volvemos con preguntas de los oyentes.